agilizar el envío de sus remesas a Nicaragua. Nuestra prioridad es evitar la complejidad, papeleo, tiempos y cargos extras a nuestros clientes. Les esperamos en sucursal San José y sucursal Heredia. Somos Envíos de Remesas Internacional Vivivi. A continuación, vamos al punto. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Buenas noches, Dolly. Muchas gracias por tu tiempo. Dolly Mora es dirigente de AUN, la Alianza Universitaria Nicaragüense, que a su vez es miembro de la Alianza Cívica. Dolly, hace unas semanas prácticamente a vos te expulsaron del UPOLI, que es una universidad privada. ¿Se resolvió esa situación o sigue con el mismo estatus? Muchas gracias por la invitación, don Enrique, y saludos a todos su teleaudiencia. Pues nosotros hemos ingresado en el momento que nos dice el reglamento y los estatutos de la universidad, un recurso de amparo, ¿verdad? Que lo presentamos a los 5 días siguientes. Resolvieron y me permitían recibir clases en línea sin matrícula. Entonces eso es una contradicción legal, desde el punto de vista legal es una contradicción, porque ¿cómo se supone que voy a ser parte del pensum o de la matrícula académica o recibir clases en línea si no tengo derecho a la matrícula? Nosotros hemos ingresado otros escritos a través del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El tema del COVID me hizo a mí parar un poco las cosas, pero voy a seguir el debido proceso, ¿verdad? Porque mi caso es el primero que llega o que va a llegar a instancias un poco más jurídicas, legalmente hablando, a nivel de país, y esperamos también llevarlo a nivel internacional. Y está claro que fue la incidencia de organizaciones del orteguismo en el UPOLI los que, por así decirlo, torcieron el brazo de las autoridades universitarias. Sí, quedó en evidencia, ¿no? Hay varios videos, hay audios de gente del personal administrativo afín al gobierno, chavalos de UNEN, dirigencia de UNEN Nacional, inclusive, no solo UNEN UPOLI, que tuvieron mucha incidencia para que a mí se me expulsara de la universidad. Eso también causó mucha alarma interna. Los estudiantes hoy están, creo yo, con una conciencia distinta, están muy alertas. Sin embargo, la mayoría son chavalos que son subvencionados del Estado o becados y los amenazan. Incluso amenazan a la misma institución, ¿verdad? A través de la rectoría, con el tema del 6% y con el tema de la subvención que el Estado le da a la universidad. Pues nosotros seguimos los distintos movimientos estudiantiles y juveniles dentro del país, nombrando esta realidad que pasa en las universidades y que se vino a reforzar incluso con el tema de la pandemia, donde vimos que las autoridades no dieron una respuesta certera a los estudiantes que ingresaron cartas a las distintas facultades de distintas universidades públicas, que ingresaron cartas a las decanaturas y rectorías, ¿verdad? Diciéndoles que no querían hacer presencia física, que debía de pasarse a las clases en línea o algún tipo de pensum distinto o momentáneo para el tema de la pandemia, así que eso afectara el año académico, pues. Pero vemos que tardó mucho tiempo para que algunas universidades hicieran eco de esto. Sí, el problema es que también en universidades privadas se nota la garra, por así decirlo, siniestra
del orteguismo cercenando derechos de la juventud nicaragüense. Varios movimientos juveniles o estudiantiles solicitaron su ingreso a la coalición nacional. Después se conoció un comunicado en el que retiraban su petición. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es el estatus actual? Sí, nosotros el 30 de marzo, para ser exactos, las 4 organizaciones juveniles y estudiantiles que somos parte de la Alianza Cívica, luego de mucha reflexión, y yo quiero compartir esto, pues, y lo he dicho ya en varios espacios, nosotros desde el primer instante hemos sido parte de los procesos nacionales que emergieron en abril. Estuvimos en el diálogo nacional, Max Jerez, que es parte de mi organización, estuvo en la mesa de negociación. Hay un eco, ¿no?, de la ciudadanía, que el tema y la participación de los jóvenes es fundamental, es importante por todo lo que significó abril y el apoyo hacia el estudiantado y a la juventud en particular. Pero más allá de eso, nosotros hemos estado en todos los procesos, estuvimos en la convocatoria inicial del 17 de enero, estuvo Lester Alemán en esa mesa con gente de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, haciendo el llamado y la invitación a conformar la coalición nacional. Tuvimos mucha apertura a distintos actores, a distintos sectores que inclusive son señalados por la ciudadanía, como son los partidos políticos. Eso nadie se los puede... Pues es una cuestión que es la ciudadanía está clara de lo que ha sido el proceso político dentro de este país desde hace mucho tiempo, no solo desde abril. Y sin embargo, nosotros tuvimos la apertura de decir que si hablamos de unidad, todos éramos y somos importantes. Pero nos sorprendió sobremanera cuando fuimos los jóvenes los que, después de dar esta discusión de que hemos estado en todos los espacios y que aunque estamos dentro de la Alianza Cívica, sentíamos la necesidad de tener un espacio propio, con una voz propia, con una incidencia directa dentro de estos procesos de la construcción de la coalición nacional. Hubo tanto tira y encoge para la juventud, me explico. Para nosotros fue una gran decepción porque ves a figuras públicas o ves a figuras de la oposición diciendo la juventud es importante, los jóvenes son el futuro. Nosotros no asumimos que somos el futuro, estamos siendo parte de este presente y queríamos ser parte de ese proceso que además nos incluye de sobremanera, porque hablar de elecciones nacionales o hablar de cualquier proceso, vamos a estar ahí los jóvenes, a como hemos estado desde abril y como muchos otros hemos estado desde mucho antes, desde distintos activismos. Entonces, luego de nosotros ver casi más de un mes en el que no había respuesta, en el que habían discusiones interminables a favor, en contra, que a quienes representábamos, o sea, una serie de cuestionamientos que a nosotros nos sorprendió mucho. Yo soy parte de la mesa multilateral, que es por parte de la Alianza Cívica, pero bueno, voy a ser bastante transparente, pues a los jóvenes hubo un cuestionamiento y casi que medir con una vara, y al final lo que hubo fue que se quedó en una silla para todo el sector, para todos los jóvenes de todas las organizaciones. Y nosotros cuestionábamos que por qué si los partidos políticos y las organizaciones de sociedad civil tienen una representación independiente, con voz y voto independiente, hay 4 partidos políticos, ¿por qué los jóvenes no pueden tener representaciones colegiadas, pero a la vez independientes? Por ejemplo, los jóvenes de la Alianza Cívica, luego los jóvenes de la Unidad Nacional, que también hicieron una solicitud al ver la nuestra, y otras organizaciones que también hicieron pues algunas solicitudes que no necesariamente eran juveniles. Yo creo que más allá de nuestra solicitud o nuestro retiro de la misma, la coalición nacional y la mesa multilateral tiene un gran reto, porque si hicimos un llamado incluyente, amplio, de distintos sectores, yo creo que la ciudadanía sigue viendo que no es tan amplio y no es tan incluyente como fue cuando se evocó. Dolly, pero hay otras sí, organizaciones estudiantiles y juveniles que se quejaron de una actitud excluyente por parte de los grupos juveniles que estaban en la Alianza Cívica. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que impide que la juventud, que tanta expectativa ha generado en la población nicaragüense, pueda construir un espacio de concertación, ya no una unidad
sino que por lo menos un espacio, una plataforma conjunta. Las diferencias son políticas, son ideológicas, son de liderazgos. ¿Qué es lo que separa a los movimientos estudiantiles y juveniles? Yo creo que es una mezcla de varias cosas, inclusive de la visión política. Los estudiantes o los jóvenes dentro de la Alianza Cívica hemos apostado, y por eso yo nombraba con fuerza, que tuvimos mucha apertura a todo el proceso. No le dijimos no a los partidos políticos. Hay otros jóvenes que el 25 de noviembre, por ejemplo, gritaban coalición sin partidos, coalición sin corruptos, y nosotros decíamos, pues, sí hay que reclamarles mucho, pero también en este momento es necesaria la unidad. Esa unidad que estabas evocando, que era amplia, que era incluyente, que nos necesitábamos todos y que frente a Ortega nos necesitamos todos. Yo quiero decir que a veces pareciera que solo en los jóvenes cargan o pasa ese estigma de que no terminan de unirse. Por ejemplo, los liberales están en las mismas, pues, y eso no es un secreto para nadie, pero a ellos no se les demanda ese tipo de cosas, sino que pareciera que quisieran que todos los jóvenes sí estemos dentro de un solo espacio. Yo no digo que es necesario y que los jóvenes tenemos que dar de esas discusiones y que encontrar esos diálogos y que encontrar esos procesos, porque eso nos da fuerza frente a otros actores. Pero también los jóvenes tenemos visiones distintas y esas visiones también iban a ser parte de esa pluralidad, de esa coalición nacional. Nosotros seguimos dentro de los procesos, o sea, somos parte de la Alianza Cívica, vamos a seguir empujando los procesos, vamos a seguir apoyando nosotros nunca hemos estado en contra de los procesos, hemos sido parte de ellos activamente. Yo fui parte de las mesas de El Salvador, Edwin también, algunos chavalos de la Unidad Nacional también, y en esto estamos involucrados, pues, porque como yo le decía, a veces se habla de futuro, pero es que nosotros ni siquiera tenemos presente, pareciera que ni siquiera tenemos presente, y nos toca empujarlo porque es nuestro país. Además, yo particularmente estoy acá, muchos de los chavalos que estamos acá, estamos viendo cómo se está viviendo la pandemia, hemos intentado hacer alguna respuesta a través de la entrega de algunos kits de higiene que ustedes, pues, me imagino han visto en nuestras redes sociales, y nos toca hacerle frente en conjunto a la ciudadanía, intentando conectar la realidad política con la realidad de la pandemia. Dolly, hablando de expectativas y de la coalición nacional, en febrero de este año, pues se anunció, ¿verdad?, la voluntad de constituir este espacio de concertación de distintas fuerzas políticas, sociales, gremiales. Han pasado más de 3 meses y seguimos con la mesa multisectorial. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que ya se concrete la coalición nacional? Bueno, yo creo que es una mezcla de distintas cosas, ¿no? De distintas visiones, de distintos intereses políticos. Eso es la política, pues también al final estás construyendo una coalición que tiene como dos miradas: la política, la construcción de un acuerdo nacional de país, pero tenés también la construcción de una plataforma inclusive que tiene que ver con lo electoral, ¿no? Y en este sentido, el grupo Pro Reformas o el bloque Pro Reformas, que ya después incluye a todos los partidos políticos y que hemos visto que ha sacado una serie de comunicados informando sobre el proceso, creo que van en simultáneo, ¿verdad?, a la mesa multilateral. Se ha avanzado, esperamos pronto, pues, que la coalición nacional o la mesa multilateral presente la arquitectura y presente algunos otros documentos como los estatutos, que son importantes para la ciudadanía, para que esto ya esté más cocinado, pues, por decir así. Dolly, cuando uno repasa la historia de Nicaragua, se encuentra con dos realidades. Primero, que en realidad nunca ha habido una unidad exhaustiva que abarque a todos los sectores y a todos los grupos. Ni existió en el 79, ni existió en el 90, ni existió antes del 79. Pero igual, otra realidad es que distintos obstáculos se repiten una y otra vez: los personalismos, los sectarismos, la pretensión de que yo represento más que vos y en consecuencia tengo más peso en las decisiones. ¿Cuánto está gravitando ese lastre
que traemos los nicaragüenses con independencia del género, de la edad o de la condición social, en que cuaje la coalición. Por un lado, el mito de una unidad exhaustiva absoluta, y por otro lado, la falta de transparencia para ventilar abiertamente estos obstáculos. Evidentemente eso es parte de la cultura, pues eso es algo que llevamos impregnado y que es un reto, o ha sido un reto todo el tiempo intentar de construirlo. Y pasa en todos los espacios políticos, ¿verdad? No solo en la mesa multilateral. Sin embargo, yo quiero rescatar que inclusive esas cosas, por ejemplo, este casi vaivén que fue público del PLC, son cosas que desmoralizan a la ciudadanía porque la gente tiene mucha expectativa de este espacio y los jóvenes lo hemos nombrado con mucha fuerza. Yo soy muy transparente, hay mucha gente, y yo vivo viendo el espejo de Venezuela, porque a veces yo siento que vamos hacia ese camino de todos los errores que ha cometido la oposición venezolana, casi que nosotros lo vamos haciendo el paso a paso. Yo lo digo con mucha transparencia, para mí la oposición venezolana no es referencia de nada, pues es referencia de fracaso. Y a veces pareciera que vamos en las mismas, y es preocupante, pues yo no me veo 10 años con este régimen y con ese desgaste que tiene la oposición venezolana. Yo creo que la oposición tiene un gran reto, y algo a lo que nosotros le damos mucho peso es y en este momento de la pandemia, le damos mucho peso a dos cosas. Uno, al tema de la organización, porque tenemos una estrategia definida y pública, que es reformas electorales para ir a elecciones. Pero ¿qué pasa si Ortega, y ya vemos a William Grisby diciendo que pueden aplazarse las elecciones? Para nosotros es importante y es fundamental el tema organizativo. Haya o no haya elecciones, es un reto fundamental el tema de la organización territorial, de base, en los barrios, en los departamentos, en los municipios. Eso es fundamental. Pero también eso es fundamental para conectarlo con el tema de la pandemia. Yo con mucha transparencia siento que no hemos tenido la suficiente entereza de darle a la ciudadanía una respuesta. Yo sé que no somos gobierno, que hay muchas cosas que no vamos a poder y que son responsabilidad del gobierno de Ortega y ha dejado en indefensión a la ciudadanía. Pero también al ser vos o presentarte como la alternativa al poder, creo que nos falta mucho por hacer y darle respuesta a la ciudadanía en ese sentido. Y sin embargo, todas las organizaciones de manera independiente han estado apoyando. Hay comités de médicos, está la unidad médica, están las distintas organizaciones haciendo llegar kits a los territorios, entregando alcohol gel, o sea, haciendo cosas mínimas que permitan a la ciudadanía seguir el cuidado en casa, porque si aquí, o sea, en Nicaragua ya estamos en un tiempo terrible en el que vemos muertes todos los días, ya está la curva muy arriba, también vemos que no es, o sea, hubiese sido peor si la ciudadanía en su momento, todas estas semanas atrás, no se hubiera asomado de manera autoconvocada y de manera responsable al quedarse en casa, las personas que pudieron quedarse en casa o siguen en sus casas, o a tomar todas las medidas de prevención, el lavado de manos, el tema del alcohol. Entonces, y evidentemente dentro de los espacios políticos, regresando a la pregunta inicial, pues hay una cuestión de, usted sabe, pues son partidos políticos, son organizaciones que vienen de experiencias del pasado en el que negociar era dame y te doy. Y yo creo que hoy estamos en un proceso distinto, que no es solo dame y te doy, sino que es un tema de la política, de quitar esa política tradicional y de construir un acuerdo político que le dé esperanza al país, que no solo pase o llegue hasta el tema electoral, sino que siga más allá. Dolly, no me voy a hacer yo el inocente, ¿verdad? Porque he conocido y he vivido esos procesos de alianza, de partidos, de negociaciones, etcétera. Una de mis conclusiones es que en realidad en Nicaragua no ha habido ni oportunidad o voluntad de constituir partidos políticos, sino que lo que existen son movimientos electorales para los cuales la política es la disputa del cargo, ¿verdad? Una vez que se acaba la expectativa del cargo, pues el partido político desaparece como tal. Parte de el planteamiento que se hizo y que ha compartido la mayor parte de los nicaragüenses es la salida electoral,
Primero, con el planteamiento de elecciones anticipadas, después los hechos fueron determinando que elecciones en el 2021. Pero evidentemente Ortega está jugando al río revuelto de la pandemia. Estamos a 5 meses de que inicie el año electoral y no se visualiza que Ortega esté en disposición de hacer concesiones que permitan unas elecciones competitivas. Esto o como Doli o como AUN o como Alianza Cívica, me lo puedes responder desde la perspectiva que consideres. ¿Pensás que es viable esperar que Ortega acceda a condiciones apropiadas para unas elecciones en el 2021? Sobre el tema electoral, faltan 5 meses para que hagan la convocatoria oficial al año electoral. Nosotros, desde nuestro movimiento, hemos hecho muchas reflexiones. De aquí a 5 meses, creo que sí van a haber algunas concesiones de parte de Ortega, pero no van a ser todas las reformas que hemos pedido. Yo creo que va a ser un mínimo que le permita a la ciudadanía y que le permita a Ortega vender el proceso electoral como algo confiable y transparente, ¿verdad? Nosotros no creemos que Ortega necesita cierta legitimidad del proceso y necesita cierta legitimidad frente a la comunidad internacional sobre todo. Entonces, yo creo que hay cosas y hay líneas rojas que no te van a permitir ir a unas elecciones si no hay observación electoral, por ejemplo, si no hay todo este tema de revisión del padrón, pero el tema de la observación para mí es fundamental, nacional e internacional. La observación creo que es clave dentro de cualquier proceso. Pero hay que organizarse, o sea, yo le decía y vuelvo a insistir, para nosotros el tema de la organización, haya o no haya elecciones, es fundamental. Que la ciudadanía, y además nosotros lo conocemos, pues hemos hablado con mucha gente a nivel nacional y hay gente que ve esto como la última oportunidad para salir de Ortega de manera cívica y de manera pacífica, porque también hay mucha frustración, hay mucha desesperación, hay mucha desesperanza, pero no podemos ser nosotros quienes le digamos a la gente todo está perdido, porque si estás dentro del espacio público y político, pues toca empujar esos procesos y ya estás dentro del mismo. Entonces, nos tocará esperar también, sí, de aquí a noviembre a ver qué sucede, pero yo creo que el tema, y yo no le dejo todo al tema de las sanciones ni a la presión internacional. Creo que la oposición tendrá que encontrar maneras de hacer presión a nivel nacional, que empujen estos procesos también, y esto es parte de las estrategias que ahora andan también ahí en el ambiente. Yo no soy muy creyente de un gobierno de transición, y tampoco soy muy creyente de la renuncia. Particularmente de la renuncia, hay que exigírsela a Ortega, pero si somos realistas, Ortega no va a renunciar, y eso es dejarle a él en su cancha la pelota. Y yo creo que nosotros tenemos que asumir también que desde abril para acá estamos en ese proceso y que también tenemos en nuestra cancha la pelota y que hay que asumir el juego y empujar pues el proceso. Y si ya hemos dicho y ha habido todo un proceso alrededor de la oposición que tiene que ver con adelanto de elecciones, que hay que seguirlo diciendo y hay que seguirlo nombrando. Yo creo que el adelanto de elecciones, no, aunque digan, no, va a ser en noviembre, hay que seguirlo diciendo. Y el tema de las reformas electorales, para ver qué tanto se puede lograr de esas reformas. Doli, al menos desde mi perspectiva, Ortega está apostando al caos, porque hasta ahora en todos los episodios históricos anteriores a él le ha favorecido el caos, porque está acostumbrado el caos, el desgaste, la censura, la represión. A la orilla del abismo, ¿verdad? Y personas responsables, pues, se detienen cuando están al borde del abismo. Además, a Ortega no se le puede ver con un razonamiento sensato, sino que es una mente siniestra, ¿verdad? Y hay que esperar de él lo peor. Siniestro. Entonces, en este escenario da la impresión que él está apostando o a un caos tal, independientemente del número de muertos, que le lleve a posponer las elecciones o a imponer
sus propias condiciones para una farsa electoral. Podemos contemplar, ustedes han contemplado como una opción política no pasiva, no participar en un circo electoral montado al estilo Ortega. Sí, no, frente a ese escenario evidentemente no vas a ir a elecciones. O sea, por eso yo le decía que hay cosas que pueden ser líneas rojas que nos permitan ir o no ir. Para mí una línea roja fundamental es el tema de la observación, sobre todo internacional, ¿verdad? Vas a tener a, qué sé yo, 3.000 observadores internacionales dentro del país, probablemente va a haber represión, va a haber asedio, va a haber acoso dentro de los centros de votación, pero vas a tener a toda esa gente aquí adentro también, pues. Inclusive nosotros hemos estado mucho viendo el escenario de Bolivia, ¿no? Lo que pasó con Evo. La observación fue fundamental, pues. Por eso yo le decía que Ortega no puede, bueno, quiero creer que no puede hacer este proceso tan ilegítimo, porque frente a la comunidad internacional ahí sí ya perdería todo, pues toda legitimidad, aunque a él, como usted dice, es una mente maquiavélica y probablemente tampoco eso le importe, no lo sabemos. Pero hay que ver todos los escenarios. Por lo menos yo he escuchado algunas voces que dicen que algunas o la mayoría o todas las organizaciones que forman parte o de la Alianza Cívica o de la Unidad Azul y Blanco no tienen vocación de poder, sino que más bien están impregnados de una cultura de ONG. Y yo recuerdo que en algún momento hubo la discusión de la Alianza Cívica si se transformaba en una plataforma política e igual en la Unidad Azul y Blanco. Esa discusión ya está saldada. Son organizaciones de naturaleza política que aspiran a disputar y ejercer el poder. Bueno, al menos dentro de la alianza es una cuestión que sigue en discusión, pues. Evidentemente, también pensás en el escenario de que pueden pasar dos cosas. Ortega regala personerías jurídicas a lo descosido o no le da a nadie, pues, ni incluida a las organizaciones que quieran aspirar al tema del poder político, al tema de ser partido político. Por eso yo le decía que la coalición también está como, y este bloque pro reforma es importante porque tenés que tener todos los escenarios y la ciudadanía tiene que estar clara de que hay todos los escenarios, inclusive el tema de que si hay una casilla nueva o no hay una casilla nueva, y si no hay una casilla nueva, ¿con qué casilla te vas? Y eso es parte de otra negociación interna que tendrá que darse y que todos los partidos políticos quisieran que fuera su casilla. Pues el PLC con todo y todo lo que el estigma que carga quiere ser él probablemente, el PLC, se por él igual, el PRD igual. Entonces, por eso yo le decía que hay que ir en cada escenario y por eso yo le ponía ejemplo a la oposición venezolana. Correcto. Porque yo creo que hay que adelantarnos un poco a ese tema de los escenarios, pero inclusive hasta eso es difícil, pues, y me van a matar probablemente por estar diciendo estas cosas, pero los jóvenes a veces pareciera que tenemos una visión más clara o aterrizada. Yo no voy a menospreciar la experiencia de mucha gente del pasado y de mucha gente dentro de la política nacional, pero mucha de esa gente ha fracasado frente a Ortega todo este tiempo. Y probablemente hay algo que no han visto y hay algo, y nosotros en verdad que hemos tomado con mucha responsabilidad e intentar hablar de estrategias pragmáticas y realistas que permitan dar esa batalla, pues dar esa batalla frente al poder de Ortega y frente a toda la maquinaria de Ortega. Por eso para nosotros es fundamental, y yo insisto, el tema de la organización. Eso fue fundamental y ha sido fundamental para el Frente Sandinista todo el tiempo. Tienen su 28% ahora duro ahí afuera, pero lo tienen. ¿Y qué tiene la oposición? Lo está construyendo, pero ahí hay un 71% que no está con la oposición ni con el Frente Sandinista. Tenés que convencer y frente a esa ciudadanía ser la alternativa real del poder, pero decirlo con todas las letras. Totalmente de acuerdo, Dolly. ¿Has asumido riesgos como mujer, como joven,
seguís asumiendo riesgos. ¿Cuál es la Nicaragua por la que vos estás asumiendo riesgos? ¿Cuál es la Nicaragua que vos imaginás por la que estás apostando prácticamente todo tu presente y seguramente buena parte de tu futuro? ¿Cuáles son los principales rasgos de esa Nicaragua que Dolly anhela y por la que lucha? Bueno, la verdad es que casi nunca pienso en eso porque me cuesta hacer escenarios de futuro a mucho futuro, pero sí quiero quiero, ¿verdad? Al corto plazo poder salir de esta dictadura. Para mí eso es lo principal, porque inclusive yo voy a ser muy transparente y después en las redes te llueve por opiniones como esta, pero es que hay que darle a la gente dosis de realidad y de pragmatismo. Yo siento que eso también ha faltado mucho dentro de las organizaciones y dentro de la oposición, aunque se enojen, ¿verdad? Entonces, mi escenario más próximo y mi futuro más próximo es esto, es el salir de Ortega antes o en el 2021, que tengamos la entereza y la fuerza de poderle hacer frente a esto y salir de Ortega para intentar vivir un proceso de transición que nos regrese la democracia al país. Luego están todas esas discusiones de las agendas de toda la ciudadanía, de los distintos sectores, que no se van a dar ahorita. Ahorita no se van a dar esas discusiones. Y esa nueva Nicaragua que tanto se nombra en las redes sociales, no es verdad que va a ser ya. Va a brotar el primer proceso si logramos salir de la dictadura, y luego nos tocará como ciudadanía y como nicaragüenses tener diálogos en todos los niveles entre la oposición, entre los distintos sectores y entre las distintas agendas. Porque yo sé que las mujeres no van a dejar de luchar por sus derechos. El feminismo lo ha hecho toda la vida. Y yo soy una mujer joven y soy feminista. Entonces, y tenés a la comunidad LGBT, y tenés a los sectores más conservadores, y tenés una confluencia de distintas ideologías y sectores y pensamientos que tendremos que entrar a diálogo si queremos hacer ese acuerdo de país o de nación que realmente nos haga salir de estos círculos de 40 años de violencia, de señalamientos entre nicaragüenses. Es difícil. Yo eso no lo digo que va a ser fácil, pero no es imposible. Y yo creo que también tiene que ver con una cuestión de actitud y disposición. Y yo como mujer joven, ese es mi compromiso, tener disposición y tener una actitud propositiva frente a esos procesos. Dolly, si quisiera enviar un mensaje, unas palabras finales en el último minuto, algo que se nos haya quedado. Sí, bueno, a la ciudadanía, decirles a toda la ciudadanía nicaragüense, tanto en Nicaragua, en Costa Rica y en el mundo, a que se cuiden, que estamos frente a esta pandemia que ya nos está aquí golpeando con mucha fuerza, pero que es necesario cuidarnos, cuidar a nuestros ancianos, cuidar a nuestras familias, a nuestro círculo más cercano y a toda la ciudadanía. Evocar el tema de la solidaridad, como yo le decía, los movimientos desde nuestras pocas cosas y desde nuestra convocatoria y haciéndose llamado a la solidaridad, hemos entregado más de 3.000 kits en todo el país. Entonces, si vos podés regalar una mascarilla, si podés regalar un alcohol en gel a una persona que no puede quedarse en casa, al señor esquimero, a la señora de la parada, porque esa es otra realidad dura de este país. No toda la gente puede quedarse en la casa. Tenés un 70% de la economía informal que está en los mercados, que está allá afuera buscando el pan de cada día y que se la va a pensar entre comprar un alcohol en gel o una libra de queso. Esa es la dura realidad de este país. Entonces, la solidaridad es importante en este momento y yo hago un llamado a eso, a que nos cuidemos y a que sobrevivamos. Nosotros en AUN tenemos una postalita que dice, tenés que sobrevivir para poder ver a la Nicaragua libre. Entonces yo hago ese llamado a que nos cuidemos y a que sigamos y que podemos y tenemos que dar en simultáneo la lucha política, porque tenés esta crisis desde el 2018 y porque es nuestro país, ¿verdad? Y tenés la lucha contra la pandemia, que también podemos ir ahí pasito a pasito dando las dos luchas. Bueno, muchísimas gracias, Dolly. Realmente es muy importante escuchar voces de la juventud y en el caso de juventud, mujer, con mucha mayor razón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Enrique, por la invitación.
Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón, los miércoles a las 2 de la tarde y en reprise los viernes a las 8 p.m. por Ticavisión y redes sociales. Olga, mucho gusto de saludarte, mucho gusto de verte, muchas gracias por tu tiempo. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto poder hablar con vos. Bueno, en primer lugar, Olga, vos, no sé si hay otro caso igual al tuyo, estuviste exiliada y después encarcelada, joven y mujer, no sé si hay otro caso. ¿Qué hacías antes de abril del 2018, Olga? Bueno, antes o en abril de 2018 era gerente de Techo Nicaragua, que es una organización latinoamericana que está presente en 19 países. Desde mis 18 años he sido voluntaria, después estuve trabajando en el Techo en otros países y básicamente de cierta manera cercana, digamos, a las causas sociales, sin embargo, no desde la participación desde los movimientos, sino intentando construir colectividad en los barrios, en los asentamientos urbanos, pero desde otra forma, ¿verdad?, de relacionarse y desde las organizaciones de sociedad civil, que es muy distinto a la resistencia antidictatorial. Entonces, básicamente, pues de ahí vengo, del trabajo con jóvenes y del trabajo con personas en asentamientos informales. ¿Cuál es tu formación, Olga? Yo soy ingeniera, aunque en los últimos años me he enfocado en la preparación relacionada a derechos humanos, a memoria, a paz, a reconciliación. Y ahora, ¿en qué organización participas? ¿Qué estás haciendo? Soy integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, que es un espacio que nació en mayo de 2018, también, ¿verdad?, en este marco de resistencia contra la dictadura que aspiró en ese momento y que hasta ahora, 2 años después, ha de cierta manera logrado poder coordinar esfuerzos entre distintos movimientos sociales, como lo dice su nombre, pero también organizaciones de sociedad civil, desde movimientos que existían desde antes de 2018, como la Mesa Nacional LGBT, desde, bueno, la parte del movimiento campesino, ambientalista y demás, pero también desde los movimientos que nacen a raíz de la crisis de abril para proteger sus territorios, digamos, los movimientos autoconvocados de Catarina, de Bluefields, en fin, pues hoy son alrededor de 50 expresiones organizativas que vienen de distintos orígenes. Y en concreto, ¿verdad? Aunque esto puede ser motivo de persecución, así que podés no respondérmela, ¿qué estás haciendo en concreto ahorita? Bueno, sí, puede ser motivo de persecución. entonces no me lo contés. Sí, más que nada, ¿verdad? Colaborando con distintas iniciativas en donde yo creo que nos ha tocado, ante la ausencia de un Estado, poder protegernos entre la ciudadanía y desde lo colectivo, creo. ¿Cuáles son los obstáculos que han tenido que enfrentarse y que están ahí? Sí, yo creo que el hecho de que no se ha logrado una visión que unifique o una ruta que unifique las distintas visiones que existen en el movimiento cívico, ¿verdad? Yo creo que muchas y muchos en 2018, cuando estaban los tranques y las barricadas en pie, sí pensábamos que el derrocamiento era algo que se pudo haber logrado si la resistencia ciudadana hubiese sido acompañada de un paro indefinido por parte del gran capital. Sin embargo, eso no se dio, eso costó muchísimas vidas también, y yo creo que a raíz de eso se empezó a trabajar en una ruta de lo que le podríamos decir el aterrizaje suave, en donde le pudiéramos dar a Ortega elecciones, de aquí reformas, aquí esto, y que empezó a alargar las cosas, ¿verdad? Yo creo que la oposición tiene que hacer también ese análisis de cómo dejamos perder
dejamos pasar una oportunidad que pudo haber sido el derrocamiento y la salida en 2018 de esta dictadura. Esto vino a complicar muchísimo porque además de que pues de toda la violencia y todas las vidas que eso significó, también significó la llegada de un estado de sitio de facto que básicamente desarticuló toda la resistencia, ¿verdad? Unas personas estuvieron encarceladas, otras personas tuvieron que exiliarse, otras que esconderse, en fin, se instaló este estado de terror en donde es mucho más difícil ahora hacer presión o el tipo de presión que hicimos en 2018 desde acá, pues, porque pues se perdió la violencia, se logró instaurar y eso es hoy una de las cosas que también nos cuesta, porque al final yo creo que en todos los escenarios políticos y sociales en los países siempre hay como dos dimensiones, ¿verdad? La dimensión de los espacios burocráticos, por así decirlo, quienes toman las decisiones, quienes se sientan en la mesa y demás, y la dimensión de las colectividades, de la territorialidad, de la gente que está en el día a día, que no está tomando decisiones, pero que está viviendo en sus cuerpos la violencia, la crisis, y bueno, en esas dos dimensiones, en la dimensión, digamos, de las colectividades, pues es mucho más difícil hoy resistir a como se pudo resistir en 2018, que significaba ir a una marcha, que significaba organizarse, que significaba poder ir a dejar algo a las universidades que estaban tomadas, ¿verdad? Hablemos de la primera dimensión que mencionaste. En febrero de este año se anunció la voluntad de avanzar a constituir una coalición nacional. Han transcurrido más de 3 meses y lo que se observa desde fuera es que en lugar de consolidarse, en lugar de avanzar, más bien o se estanca o en algunos aspectos está retrocediendo. ¿Qué pensás vos que falta en esa dimensión que también es indispensable? Yo creo que se perdió una gran oportunidad. El 4 de octubre, el nacimiento de la unidad, iba o aspiraba a que esas dos dimensiones estuvieran mucho más cerca, ¿verdad? Por X o Y razón hubo muchos actores que no quisieron pertenecer y ser parte de este espacio y sumarle una nueva o un nuevo espacio a esto que yo le llamo la primera dimensión, ¿verdad? De lo burocrático y que cada vez se aleja mucho más al día a día de las personas, ¿verdad? Pero esa X o Y razón que mencionás y la dejas como incógnitas, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Cuáles son las razones que pueden estar influyendo para que el barco no arranque? Sí, yo creo que las personas que están organizadas o que pertenecen a estos movimientos que nacen a raíz de la rebelión tienen una visión del derrocamiento todavía y hemos visto actualmente propuestas desde los movimientos 19 de abril, ahora recuerdo el de Masaya, el de Granada, el de Ocotal, hablando incluso de gobiernos de transición, ¿verdad? Sin embargo, hay otro espacio, sobre todo el del gran capital, que nunca ha visto viable el derrocamiento. Más bien ha sido el del diálogo, el de pactar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la ruptura principal, en donde no ha habido una voluntad real de poder dialogar con las personas que están teniendo este tipo de planteamientos del derrocamiento. Entonces crea otra estructura que de cierta manera o resta, ¿verdad?, el peso de estas voces, que son esas voces que no estaban invitadas antes de abril, que eran esas voces que no eran parte de los círculos políticos, ¿verdad? Que se suman las voces de las víctimas, que también antes de abril no existían ni en lo subjetivo ni en lo material, digamos, ¿verdad? Entonces hoy hay nuevas voces que sobre todo los políticos tradicionales, el gran capital, yo creo que no están dispuestos todavía a compartir las decisiones o a definir una agenda con estas nuevas voces. Los nicaragüenses hemos tenido una historia bastante accidentada y en general todos, unos más, unos menos, arrastramos en nuestra conducta resabios de esa inercia histórica, autoritarismo, exclusión,
arribismo, oportunismo, anteponer los intereses del grupo o de la persona por encima de intereses más colectivos, etcétera. ¿Cuánto pesa ese lastre en las dimensiones que vos mencionás, en las dos dimensiones? Sí. Yo creo que definitivamente es un obstáculo enorme, como estamos hablando, pues, en estas dos dimensiones, porque al final eso también impide construir acuerdos comunes, impide poder saber realmente lo que está aspirando o por lo que realmente se la puede jugar, digamos, este aliado que estás construyendo en una o en la otra dimensión, ¿verdad? Entonces yo creo que sí nos toca trabajar en ese sentido, que no lo vamos a resolver en 2 años, que Nicaragua tiene que transitar en todos los niveles, desde la educación formal, desde lo que se llama la educación no formal, desde poder construir nuevos movimientos, nuevas formas de hacer activismo, en donde se puedan incorporar cuál es realmente esa nueva forma de hacer política, que muchas veces la levantamos como bandera, pero no hemos ni siquiera logrado articular o apalabrar realmente qué significa eso, ¿verdad? Entonces también pasa por una cultura de paz. Yo creo que estos 200 años de guerra que hemos tenido se evidencian también en la cultura de violencia, en la cultura patriarcal, en la cultura que al final nos envuelve y que obstaculiza muchas veces llegar a acuerdos, poder impulsar objetivos comunes y que al final pues las visiones distintas se van a dar ahora, después, hubo antes. Al final es parte del pluralismo que es necesario en las sociedades. El tema es que en una lucha antidictatorial se necesitan poder poner sobre la mesa cuáles son los intereses o las aspiraciones de todos los espacios y poder avanzar en lo que nos une, ¿verdad? Sin embargo, a veces pareciera que importan más ciertas agendas y no todas, como debería de ser. Bueno, la población nicaragüense ha alentado distintas expectativas, ¿verdad?, para encontrar rutas de salida. En algún momento que cuando salieran los prisioneros políticos podían formar un núcleo que diera orientación a la lucha, pero nadie ni nada ha generado tanta expectativa como la juventud. Pero sin embargo uno observa que en lugar de unificarse los distintos movimientos estudiantiles, universitarios y juveniles, más bien hay no solo dispersión, sino contradicciones. ¿Cómo superar por parte de la juventud estos resabios que también reproducen los mismos de la tradición política? Sí. Yo no sé si el objetivo o el máximo al que deberíamos de aspirar es que los distintos grupos unifiquen criterios, porque es lo que te decía, pues al final es válido y que los distintos grupos tengan posturas y posicionamientos políticos distintos, y no tiene por qué la lucha antidictatorial obligarte a unificar criterios. Lo que yo creo que es necesario, más allá de tener una visión igual o de tratar de que todos se parezcan y todos vayan hacia o se comporten de la misma manera, es poder hablar con transparencia sobre lo que están dispuestos a hacer en conjunto, ¿verdad? Como sí poder coordinarse, sí poder establecer a lo que se aspira, sin embargo no a que se constituyan como un cuerpo único, un cuerpo y que no existan otras voces, porque yo creo que las voces al final distintas o variadas también son necesarias, ¿verdad? Yo creo que se ha también intentado establecer que los jóvenes, las jóvenes son estudiantes nada más, y yo creo que también ahí hay otro tema, ¿verdad? Porque es cierto, las y los estudiantes han dado una lucha súper importante, todavía tienen un camino enorme por recorrer en cuanto a qué se aspira en los cambios en las universidades, cómo se va a lograr
realmente sacar ese cáncer que ha sido UNED en el movimiento estudiantil, pero vemos muchos otros que hace muchos años no estamos dentro de los recintos universitarios y que también estamos aportando y que también tenemos una visión, digamos, de ojalá poder construir una nueva cultura política alejada de estos vicios que ya comentábamos. Bueno, se ha construido realmente una especie de mito sobre el tema de la unidad, interpretándola como que es algo exhaustivo y casi una especie de pensamiento único, pero cuando uno revisa la historia, esa unidad no hubo en la lucha contra Somoza en los 90, esa en los 80, en el 79, esa unidad tampoco hubo en los 90, en las elecciones del 90. Hubo varias candidaturas, simplemente que un sector logró capitalizar las expectativas, la esperanza y la adhesión de la mayoría. Entonces, la unidad como mito no es más que eso, un mito, pero sí se requiere un marco de concertación o de confluencia. Si te preguntara, como en efecto te pregunto, tres temas que en tu opinión deberían ser parte de un denominador común o esos denominadores comunes que tenemos que buscar y llegar para poder enfrentar, derrotar a Ortega y construir un nuevo país. Si es sobre la agenda, digamos, yo diría el primero es justicia sin impunidad. Creo que ese tiene que ser el primer punto en la agenda, que ninguna salida tenga en letra pequeña un pacto que deje en impunidad de estos crímenes, ¿verdad? Que todas las fuerzas vivas, democráticas, se comprometan a eso. Lo segundo, yo creo que a la dignidad y a la justicia social. Es decir, no puede seguir siendo este país tan indolente con las desigualdades que existen. Somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. No podemos seguir construyendo algo nuevo si seguimos excluyendo de esta manera a las mayorías vulneradas, a los trabajos precarios. Yo creo que ese también es parte de lo que sería un nuevo pacto social, ¿verdad? Construir un país más justo. Y por justo me refiero también a todas las vulnerabilidades que existen, racial contra la costa caribe, patriarcal contra las mujeres, homofóbica, en fin, poder rescatar y poner en el centro de la dignidad humana, porque al final tenemos 2 años de estar hablando de derechos humanos, ¿verdad? Pero hablemos de derechos humanos realmente, no solamente porque no te dejan salir a marchar, que es importantísimo, pero los derechos humanos también, algo mucho más amplio, que pareciera a veces que en este país se nos olvida, ¿verdad? Y yo creo que lo tercero tiene mucho que ver también, y está relacionado con esto segundo, que es con la justicia fiscal también. Creo que en este país, definitivamente el modelo de consenso y diálogo no puede haber una continuidad de eso, y no estoy diciendo que tiene que empezar a haber una lucha campal entre el Ejecutivo, entre el Estado, contra el gran capital, el empresariado. No se trata de eso, sino que el modelo de consenso y diálogo al final lo que hizo fue beneficiar a una parte de la población en detrimento de la democracia de este país, en detrimento de los derechos laborales de las y los trabajadores. Eso no puede tampoco volver a pasar, y que la justicia fiscal pase también por una mejor recaudación, una mejor distribución de las riquezas, porque también uno, yo creo, de los puntos centrales que también provocó el levantamiento, toda la desigualdad, y ver a Indio Maíz quemarse, ver cómo se saqueaba la seguridad social, en fin. Bueno, esto está estrechamente relacionado con la última pregunta, Olga. Uh-huh. ¿Cuál es la Nicaragua que vos anhelás, por la que estás luchando, por la que has sacrificado y has corrido riesgos? ¿Cómo es la Nicaragua que vos anhelás? Yo creo que la diría en una sola palabra, que es digna, porque creo que eso es lo que aspiro de este país, de quienes vivamos en este país, que nuestra dignidad realmente sea respetada en todo lo que significa esa palabra, ¿verdad? En cuanto a que nuestros derechos civiles y políticos puedan ser respetados, a que no vuelva a haber un gobierno que nos violente, en donde las Fuerzas Armadas no vuelvan a creer que tengan el derecho
de poder asesinar, de poder encarcelar, de poder torturar, un país con una cultura de paz, pero también un país en donde los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales sean igual de importantes, en donde las mujeres dejemos de ser obligadas a parir, en donde las niñas dejen de ser obligadas a parir, en donde las personas puedan ser libres por amar a quien quieran, en donde no pese o no sea más importante la economía en lugar de quienes están viviendo en asentamientos, la precariedad, en quienes hoy en media pandemia ni siquiera tienen cómo lavarse las manos. Entonces yo creo que esa es la Nicaragua a la que aspiro, en donde todas y todos los que vivimos acá realmente vivamos con dignidad. Bueno, muchísimas gracias, Olga. En realidad ha sido un gusto. Tenemos pendiente nuestra conversación. Sí. Cuídate, ¿verdad? Porque todavía, desgraciadamente, lo peor está por venir en nuestro país. Y ha sido un gusto conversar con vos. Igual, un abrazo. Gracias por la invitación.